Bueno, bienvenidos a este seminario de análisis económico. Eh, Tenemos el gran gusto de tenerlo hoy a Adolfo Sturzenegger, que nos va a presentar un trabajo re oportuno sobre el tema de estabilización y crecimiento, justo ahora cuando estamos en medio de la definición del gobierno en los próximos 4 años. Así que muchas gracias, Adolfo, por venir a presentar esto. Muchas gracias a ustedes por conectarse al seminario. Y bueno, el formato es que es más o menos 1 hora. Si alguno tiene preguntas, Adolfo, vos, si son de aclaración, no tenés problema que la hagan durante la presentación, supongo, pero si son ma- más extensas, dejarlas para el final, ¿no es cierto? Sí, es cierto, en realidad el tiempo es tan limitado que a veces es preferible tener todo al final, Bar- ¿no? Bárbaro. Entonces, si tienen preguntas Salvo después, alguna aclaración. claro, puntual. Así que haríamos así y después, si alguno quiere hacer preguntas, puede abrir el micrófono y la cámara y preguntar. Así que muchísimas gracias, Adolfo, muchísimas gracias, Pedro, por, por presentar este trabajo. Adelante. Bueno, sí, no, al contrario, Jorge, muchas gracias a UCEMA y particularmente a Jorge Ávila y a vos que han posibilitado la realización del seminario. Cierta El trabajo que vamos a presentar es evidentemente un trabajo de política económica, si bien el seminario es de análisis económico, y a veces las discusiones sobre temas de política económica no son sencillas de lograr y de objetivizar. Por lo tanto, repito, te agradezco mucho la posibilidad esta de presentar esas ideas. Con Pedro Lucaccini hace tiempo que venimos en alguna medida recogiendo evidencias de un cambio de régimen económico, porque sin duda el país está ante un cambio importante. El retroceso de los últimos 70 años ha alcanzado dimensiones colosales y por otro lado se observa, digamos, en las distintas corrientes políticas un- una sensación de cambio de época, cambio de régimen. Lo que observamos con Pedro es que bien hay algunas experiencias internacionales, en el plano nacional se encuentran situaciones de cambio de régimen que van acompañadas de una fuerte reacción positiva de las variables económicas, particularmente de la inversión privada y del crecimiento del sector privado de la economía. Este tema, sin duda, como decías, tiene enorme actualidad. A veces se está hablando, a veces que hay que, en alguna medida, liquidar al candidato opositor, demostrando que va a hacer ajustes, digamos, y o sea, demostrando los costos que implica una candidatura que es opositora a la del que está haciendo campaña, y por lo tanto el intentar tener una respuesta a en qué medida los cambios de régimen llevan necesariamente ajustes de corto plazo en lo económico, en lo social y en lo político, o no es así. Solamente, eh, digamos, se pueden dar situaciones donde los cambios de regímenes, particularmente del régimen macroeconómico, implicaría una posibilidad de crecer y de redistribuir en vez de una posibilidad de ajustar. Eh, Voy a tratar de que compartamos pantalla este, sí, para
seguir mi presentación siguiendo, siguiendo un cierto power que hemos preparado acá con Pedro. Eh, Precisamente como indicaba, el tema central está referido a, digamos, porque el- este trabajo va a tener dos partes. Una primera, vamos a tratar esencialmente el tema de si un cambio de régimen es ajustar o indica la posibilidad de crecer y de redistribuir positivamente. Esa será la primera parte de la presentación. Al ir desarrollando argumentos asociados a esa primera parte, nos pareció que naturalmente se generaban una serie de ideas preliminares, iniciales, acerca de cómo habría que conformar tres componentes esenciales de un cambio. Esos componentes parece claro que haya un programa macroeconómico de corto plazo que le dé entidad a ese cambio de régimen, que haya un programa de estabilización económica de shock que en plazos muy cortos pueda definitivamente ordenar la situación inflacionaria y llevarla a niveles controlables y bajos. Y por último, un programa de reformas estructurales de largo plazo. En esa segunda parte presentaremos ideas iniciales acerca de cómo, dada la evidencia que hemos recogido en la primera parte, debería estructurarse esos tres componentes. Eh, bueno, comenzando con la primera parte, en realidad gran parte de, del análisis va a pivotear alrededor de esta expresión que la recogimos de un artículo de Carlos Pagni en La Nación, que se tituló No es el plan, es la gobernabilidad. ¿Qué es lo que quería expresar Pagni en este artículo? Que probablemente la dificultad más seria que tiene el cambio del régimen 24-27 no sea tanto el diseño del programa. O sea, cuando él habla de estabilizar, habla del programa económico y el conjunto de instrumentos que cambiarían tanto el régimen macroeconómico como la altísima inflación, pero y por la gobernabilidad, él entiende concretar en los hechos de la política económica ese diseño. Cree que no hay dificultades, y yo coincido con eso, se ha ido generando una serie de ideas que se pueden considerar como correctas, tanto en cuanto a la solvencia fiscal, en cuanto a las reformas estructurales, en cuanto a reducir drásticamente la inflación. Y para Pagni el problema no está tanto allí, sino, dado que va a tener ajustes el cambio de régimen, eh, el problema que se plantea es la gobernabilidad o la concreción en los hechos de ese diseño razonablemente aceptable. Precisamente la frase que vamos a tomar de él para pivotear alrededor de ella es estabilizar. ¿Cómo se sabe? Es ajuste. La idea, el problema acá de esta frase, en nuestra opinión, es que al agregar cómo se sabe, el término ajustar se transforma en verdad revelada, en dogma de fe. Ya se sabe que hay que ajustar. Y como les decía al comienzo,
con Pedro hemos encontrado diferentes evidencias que nos indican que bajo ciertas condiciones, esencialmente, como les decía, un cambio de régimen macroeconómico, en Argentina hoy estabilizar puede ser crecer y redistribuir y no ajustar. Esta es la idea de las que vamos a desarrollar en los próximos slides. Sin duda el tema tiene gran importancia. Primero, si el cambio de régimen significaría crecer y redistribuir, ninguno de los problemas que denota Pagni acerca de la gobernabilidad como una gran dificultad, ninguno de esos problemas aparecería. Segundo, un cambio de régimen requiere que el sector privado lo crea sostenible. Y sin duda que no hay mayor garantía de no reversión, o sea, de sostenibilidad, que haya beneficios en lugar de costos de ajuste. Por último, veremos hacia el final que nuestro esquema de estabilización de shock requiere de una operación muy compleja público-privada, donde si existen la idea de que ese plan genera beneficios y no ajustes, puede resultar mucho más sencilla de implementar. Bueno, yo voy a usar, con Pedro vamos a usar la propia expresión "cómo se sabe", como dando por entendido que va a haber ajuste con cualquier cambio de régimen. Usar esta misma expresión para desarrollar rápidamente nuestra idea acerca de cuál fue la causalidad de los 70 años de decadencia relativa que está experimentando el país con relación al resto del mundo. En esos 70 años hubo dos rasgos salientes. Uno, la frecuencia tan alta de la aparición de crisis de distinto tipo, eh, económicas, financieras, de default de la deuda, cambiarias, bancarias, etcétera. Esa frecuencia de crisis y a su vez la muy alta inflación que también caracterizó nuestro entorno macroeconómico pasado, generó una altísima incertidumbre para la inversión privada. Tanto la inversión privada financiada o dirigida desde los ámbitos internacionales, como la inversión privada financiada desde nuestro ahorro doméstico. Esa altísima incertidumbre derivó en muy bajos niveles de inversión privada con relación al producto. Esos muy bajos niveles generaron el retroceso relativo del país con relación al mundo. De hecho, la inversión privada explica el éxito del capitalismo, explica el éxito de la revolución industrial, explica el éxito de todas las naciones ricas del mundo. Habiendo inversión privada hay riqueza, hay empleo, hay actividad económica, hay demanda agregada, hay oferta agregada, porque la inversión tiene un rol dual de generar por un lado demanda y por el otro lado también oferta. Y hay financiamiento, porque la inversión lleva como connotación el financiamiento necesario para realizarlo. Ahora, esa inversión privada y esa altísima incertidumbre se generó en dos marcos macroeconómicos incorrectos. El marco que lo denominamos nosotros una situación de insolvencia dual. Por un lado, un país que desde el punto de vista soberano
entró en permanente, si tuvo saldos de cuenta corriente en su balance, como para financiar los movimientos de capitales o financiar la acumulación de reservas internacionales. O sea, el país en esos 70 años seleccionó un régimen macroeconómico incorrecto. Incorrecto en lo fiscal e incorrecto en lo externo. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿por qué el país seleccionó esos dos planos incorrectos de la política económica? Los economistas solemos ver el plano político de nuestra sociedad con un sentido normativo y con un sentido positivo. El sentido normativo son todos los decisores de política económica que nos dicen cómo debe estructurarse la macroeconomía, sin tener en cuenta si tiene esa estructuración costos políticos, electorales de corto plazo positivos o negativos. Pero ese plano normativo no es el que decide la política económica. La política económica se decide en el plano positivo. Y esos policy makers positivos sí se mueven exclusivamente en base a los costos políticos electorales de corto plazo. Y en eso, si el cómo se sabe es que cualquier eh, marco macroeconómico correcto, esto es solvente en lo soberano y solvente en lo externo, va a tener costos políticos electorales de corto plazo, se deciden por no defenderlo. Entonces, esa es precisamente esa correspondencia de ajuste a marcos macroeconómicos correctos o incorrectos, es la causa principal que ha originado la selección en estos últimos 70 años de marcos macroeconómicos incorrectos. Esa causa, ese cómo se sabe, ha sido común a las tres orientaciones económico-sociales que tuvimos en los últimos 70 años. A la corriente populista, a la corriente socialdemócrata y a la corriente liberal. A la mayoría de nuestros liberales, si le preguntamos si ir hacia marcos económicos solventes en lo fiscal o lo externo va a tener costo, y nos responde que sí, sabemos que va a tener costo, pero tenemos que hacerlo porque en el largo plazo tenemos la solución a todos nuestros problemas. Pero, repito, el plano de la política económica se decide a través de los policy makers positivos. Eh, un gobernador es un policy maker, un presidente es un policy maker positivo. En general, to todos los que tienen funciones en los gobiernos son policy makers positivos. En cambio, los intelectuales, a veces los economistas, en el plano normativo, diseñamos, digamos, lo que se debe hacer sin tener en cuenta esos costos electorales de corto plazo. Pero repito, lo que se concreta en la política económica se decide en el plano positivo. Y ahí está la explicación de por qué en esos 70 años fracasaron no solo las corrientes populistas, porque de hecho sugieren marcos macroeconómicos definidamente incorrectos, sino también fracasaron las orientaciones socialdemócratas y las orientaciones liberales, porque finalmente hubo un predominio de los policy makers positivos y ellos se decidieron por creer, por cómo se sabe que hay costos de ajuste, por seleccionar marcos macroeconómicos incorrectos. Ahora, como les decía al comienzo, con Pedro hemos encontrado al menos cuatro evidencias donde estabilizar, esto es, puede ser crecer y redistribuir, y no necesariamente
ajustar. Es claro que, como veremos enseguida, hemos encontrado que puede ser crecer y redistribuir si se cumplen ciertas condiciones asociadas al cambio de régimen. Y esto será fundamental para tener algunas referencias acerca de cuál es el programa económico que deberíamos propiciar en las reformas de los próximos 4 años de la nueva gestión de gobierno. Las cuatro evidencias son las siguientes. Acá denominamos la primera la propia circunstancia de la decadencia del 70. Fue un país sin inversión privada activa o con poquísima actividad de la inversión privada, la clave de la riqueza de cualquier nación. Ahora, si pretendiéramos dar una vuelta de campana de ese régimen macroeconómico incorrecto, en vez de ir hacia la insolvencia dual, soberana y exterior, ir hacia la solvencia dual, podemos creer que la reacción de la inversión privada también va a ser diferente. Ya ve la simetría, no estamos seguros, pero es muy probable, y como lo vamos a demostrar con las otras evidencias, puede haber una reacción súper positiva de la inversión privada si intentamos el cambio macroeconómico. La segunda evidencia es un paper que yo admiro de Jorge Ávila, precisamente un destacadísimo economista de UCEMA, donde él, en su conocido artículo sobre el ciclo económico en Argentina y la tasa de riesgo país o el risk premium, nos dice que hay una correlación importantísima entre estas dos variables. Ese risk premium es lo que definíamos al comienzo como el altísimo nivel de incertidumbre que generó el entorno macroeconómico en Argentina para la inversión privada. Consecuentemente, esa inversión privada no vino. En ese paper de Jorge, en un momento nos dice que todos los lunes a las 9 de la mañana en Nueva York, bancos y financieras internacionales, asesorados por asesores económicos y políticos, se reúnen desde las 9 de la mañana, donde hay un inmenso panel de control y donde cada casillero es un país. Claro, en Argentina se encendía permanentemente la luz roja en cada semana y como dice Jorge, muy estilizadamente, pero muy brillantemente, en ese lunes, ese grupo decidía qué parte del ingreso mundial se localizaba en Argentina, ya sea financiado domésticamente o financiado internacionalmente, porque hay una relación absoluta decisional entre el movimiento de capitales que el país se fuga hacia el exterior o el movimiento de capitales que desde el ahorro internacional viene hacia el país. Eh, entonces, se decidía cada lunes el destino económico de cada país, según la intensidad de las luces rojas y la debilidad de las luces verdes. Eh, Esto indica que claramente si logramos un cambio de régimen, de nuevo aparecen posibilidades de un gran reordenamiento de las finanzas internacionales y domésticas, de no fugar tantos capitales, hacia la posibilidad de que haya un fuerte crecimiento de la inversión privada en el país. Una tercera, digamos así, evidencia se mueve en el plano internacional. Recientemente, trabajos como el de Alesina, Fabelo y Giavazzi, que analizaron centenas de casos de contracciones fiscales, especialmente en los países europeos, encontraron un número menor, pero existían,
contracciones fiscales expansivas. El número era pequeño en relación a las experiencias, al número de experiencias totales. Pero lo interesante para nuestro análisis de Argentina hoy es que los casos de esas contracciones fiscales expansivas se condicionaban a situaciones macroeconómicas que son las que hoy precisamente tiene el país. Por ejemplo, en todos esos casos había una altísima incertidumbre que deterioraba y contraía la inversión privada doméstica e internacional. Pero cuando un cambio, una contracción fiscal, o sea, un cambio de régimen fiscal contractivo, se originó en ese tipo de economía una reacción de la inversión privada tan alta que derivó en una contracción fiscal que resultó finalmente, se dan cuenta ustedes, muy relacionado con el Keynes de la teoría general, donde su concepción de los multiplicadores hacían que los multiplicadores eran fuertemente positivos, particularmente los del gasto público, pero cuando hoy sabemos que esa teoría general no era una teoría general, sino una teoría parcial y estática, y cuando a una contracción fiscal le agregamos la posibilidad de un desplazamiento de la función, de las distintas funciones macroeconómicas, sea la función consumo, sea la función inversión, o sea la función exportación, ese cambio en el régimen económico puede asociarse a desplazamientos positivos en esas funciones que mucho más que neutralizan la contracción que se deriva de los multiplicadores asociados a la idea de la teoría general. No quiero con esto disminuir la contribución del genio de Cambridge, porque realmente él tenía en ese momento que salvar al capitalismo y no se podía estar preocupado en darle una teoría demasiado dinámica y completa a la necesidad de precisamente salvar al capitalismo a través del crecimiento de la demanda agregada. Pero especialmente lo que hemos encontrado con Pedro es en nuestra propia experiencia de los 70 años de decadencia, la existencia de situaciones donde se produce un cambio de régimen y donde se produce una reacción instantánea de la inversión privada. Y de hecho, eso lo vemos bien con este gráfico, donde acá tenemos este gráfico indica simplemente los 70 años de decadencia de Argentina, ya es este periodo, donde hay una decadencia pronunciada. Argentina, recuerdo siempre que acá Milei precisamente suele indicar que el año 1986 éramos el país más rico del mundo. Bueno, según este gráfico nos dice que éramos el sexto país por riqueza por habitante. Pero bueno, éramos el sexto. Hoy acá estamos en el puesto 67. De cualquier manera, hasta el 1948, 47, 49, el país va desmejorando algo su posición de ranking internacional, pero el tema es que la decadencia realmente pronunciada se produce desde esos primeros años de los 40, esos últimos años de los 40 y la situación actual. Ahora, el tema es que hay acá dos baches que a nosotros nos ha resultado interesantísimo analizar. Un primer bache, que si bien va desde el 90 hasta el 98, lo que nos interesa analizar es precisamente los 7 años 92, 98, que son los primeros años del régimen, el régimen macroeconómico de la convertibilidad. Y hay un segundo bache,
se mueve desde el 2001 hasta el 2011, pero que nos interesa especialmente analizar un lustro excepcional en la historia macroeconómica de Argentina, que es el periodo 03-07. Así que analicemos rápidamente estos dos baches. Primero, en los dos hay un cambio de régimen macroeconómico. Claramente, en el primer bache se pasa de una situación fiscal en claro y fuerte desequilibrio primario a un equilibrio fiscal. Lo podemos ver si ustedes quieren con este gráfico. Ven acá esta línea llena, marca el resultado primario. Y durante esos años del primer bache recuperatorio, 92-98, hay pleno equilibrio fiscal primario consolidado en las cuentas públicas argentinas. Eh, de hecho, eh, entonces hay un cambio de régimen. A su vez, hay un fuerte cambio en la evolución de la inversión privada y del Producto Bruto Privado. Precisamente, acá tenemos eh, en, eh, fíjense las tasas de variación de la inversión, salvo la crisis del tequila del 95, son muy altas las tasas de crecimiento. Perdón, esto es el valor bruto privado, son tasas altas. Aquí están las tasas de inversión, que de nuevo, salvo la crisis del tequila, hay fuertes incrementos anuales en las tasas de inversión privada. Nosotros trabajamos con Pedro con dos variables diferentes a inversión total y Producto Bruto Total. La clave de la riqueza de las naciones es lo privado, es la inversión privada y no la inversión. Sin perjuicio, no queremos desconocer con esto la importancia que puede tener un buenísimo programa de inversión pública. Pero la clave de la riqueza o de la pobreza de las naciones es el comportamiento de la inversión privada. Fíjense las reacciones, salvo el tequila, altamente positivas, que ante el cambio de régimen se originó en la inversión privada, lo que derivó en fuertes incrementos en el PBI privado y lógicamente también en el PBI total, y por eso en el gráfico que vimos tenemos el bache recuperatorio, donde la economía argentina crece, no solo una tasa alta, sino una tasa mayor que la del crecimiento mundial y que la lleva entonces a recuperar posiciones en el ranking internacional de naciones. Eh, entonces, cambió el régimen en el primer lugar. Reaccionó muy positivamente la inversión privada y con ello el producto privado. Sin duda, en ese periodo de tan excelente política económica, hubo un complemento de reformas estructurales que ayudó a lo macroeconómico a derivar en 7 años muy buenos desde el punto de vista del crecimiento y de la inversión. Una causa común que derivaba en que los policymakers electoralmente cortoplacistas llevaban a decisiones macroeconómicas erradas. ¿Qué pasó? ¿Se murieron en esos? No, no se murieron, pero hubo un conjunto de condicionamientos donde un presidente como Menem dejó de escuchar a sus eh, asesores políticos y escuchó a un ministro como Domingo Cavallo y a una entidad como la Fundación Mediterránea y un conjunto de colegas se movían en el plano normativo de la política económica y no en el plano positivo. Moverse en el plano normativo es sugerir una política económica independiente de los costos o beneficios que pueda tener en lo electoral de corto plazo. Entonces, eso permitió el cambio de régimen
porque esa combinación Menem-Cavallo de dos estadistas importantes, según la opinión nuestra, permitió el cambio de régimen y permitió el primer bache recuperatorio de nuestra economía. Pero hay un segundo bache recuperatorio, que es el lustro 0305. Primera cuestión, hemos confirmado que la relevancia de los factores externos en ese lustro fue casi mínima. En realidad, un modelo algebraico de cómputo, trabajando con el impacto sobre la demanda agregada, demuestra que el bajo crecimiento que tuvieron los términos de intercambio y la soja, que de hecho existió un crecimiento del 16% promedio entre estos 3 años y los 10 años anteriores, puede explicar solamente alrededor del 7% del crecimiento del Producto Bruto y mucho menos del producto del sector privado, como veremos. Así que hubo una gran irrelevancia en ese lustro, no en el periodo del bache completo hasta el 2011, donde después la soja alcanzó un valor de los 600, llegó hasta los $650 por tonelada de soja, cuando el promedio en estos primeros 5 años fue de 200 por tonelada de soja. O sea, hubo una irrelevancia de los factores externos, primero, y segundo, se usó a veces la tontería, esa teoría sumamente tonta del rebote del gato muerto, para explicar la performance de la inversión y del producto tan excepcional en ese segundo bache recuperatorio. ¿Cómo cambió el régimen macroeconómico? Cambió por razones exclusivamente endógenas. El superdólar que se generó, el superdólar real, que se generó y que llevó inmediatamente a grandes superávit externos y a grandes acumulación de reservas internacionales, se generó endógenamente. El tipo de cambio real es una variable endógena de la economía, porque hay un denominador que son los precios internos de los no transables, y eso no lo maneja la política económica, sino que lo maneja el propio funcionamiento global de la economía. Y después surgió la cuestión de una fuerte contracción fiscal. Fíjense ustedes este cuadro 3. La situación del 2001 todavía arrojaba un déficit fiscal primario, pero 2002 al 2007, importantes superávit. Y eso no es que Néstor Kirchner quería generar superávit, no, un movimiento endógeno, porque al generarse el superdólar, el gasto público, que es todo no transable, no aumentó. El PBI, que es medianamente transable y no transable, aumentó. Pero la recaudación, que es mucho más transable que el PBI, aumentó más que el PBI. Consecuentemente, en un país donde la relación recaudación-PBI aumenta y donde la relación gasto público-PBI baja, es un país que pasa de fuertes déficits fiscales a fuertes superávit. Esto es lo que sucedió. Hubo en ese segundo bache recuperatorio claramente un fuerte cambio de régimen macroeconómico. Super solvencia externa y alta solvencia fiscal. Entonces, la evolución de la inversión fue inmediata. Ya desde el primer trimestre del 2003 crecía fuertemente la inversión privada y fuertemente el producto. Y a su vez, a ese crecimiento eminentemente económico se unió un impacto redistributivo altamente progresivo. En realidad, esos 5 años fueron un caso excepcional en el crecimiento económico moderno. Fíjense
eh, estos cuadros. Hemos permitido comparar la tasa de crecimiento de la inversión privada en el lustro a que hacemos referencia, y esa inversión creció a una tasa anual de 24,7. No hubo en la historia del crecimiento económico moderno algún milagro económico donde la inversión haya podido crecer por todo un lustro a una tasa prácticamente 100. Apenas en el lustro 74-78 se acerca a la tasa que generó Argentina. A su vez, en términos de crecimiento del producto, claro, nosotros estamos tomando, recuerden, nuestra variable insignia, inversión privada y producto privado. Argentina creció al 10,5% promedio anual por 5 años. Acá sí hay algún milagro, por ejemplo, el de China en el lustro 92-96, donde nos supera el crecimiento del producto de China o aún Corea, pero prácticamente es un caso excepcional en la historia del crecimiento económico moderno. Tiene que ser necesariamente considerado hacia adelante. Bueno, debemos apurar un poquito la cosa porque yo quiero, a ver, eh, bueno, ¿cómo se superó la acción de los policy makers? ¿Se murieron? No, no se murió ninguno. Lo que pasa es que la economía generó un cambio del régimen macroeconómico y lo generó endógenamente. Y esencialmente la principal responsabilidad fue que la convertibilidad entregó una economía sin inercia inflacionaria de ningún tipo, solo con inercias deflacionarias, y entonces a pesar de que el tipo de cambio nominal en el segundo, en el año 2002, aumentó un 230%. No hubo un solo precio de no transable que se moviera. Increíble, una situación que tampoco la vamos a encontrar en la experiencia del centro económico moderno. Pero tenemos que apurar un poco. ¿Qué conclusiones sacamos con Pedro de la primera parte? Primero, la conclusión de que hay evidencia, y a su vez doméstica, propia, no demasiado lejana, de que estabilizar, esto es, tener un buen régimen, puede ser crecer y redistribuir. Y no, claro que ello requiere el cumplimiento de ciertas condiciones. La condición esencial es que tiene que aparecer un actor de altísimo. Ese actor es la inversión privada. No, no es otra. No, no la busquen en la teoría del crecimiento económico. En realidad, Keynes se equivocó cuando puso en un plano de igualdad a la función consumo, a la función inversión. No, la función inversión es excepcionalmente, por diferentes motivos, a una acción sobre el crecimiento y la redistribución del ingreso muy superior a la función consumo. Bueno, entonces, dada esta circunstancia de este punto, en nuestra opinión, el cambio de régimen a la cual se intenta llegar en el 24-25, primero tiene que empezar por lo macroeconómico, que es lo decisivo. Y segundo, tiene que tener ese cambio de régimen una estrategia macroeconómica central. No se trata acá de hacer un listado de cosas por hacer, un listado que puede ser excelente y que los cambios pueden ser excelentes. Se trata de integrar todo en en una estrategia donde la misma debe ser que para tener éxito en el cambio de régimen económico,
es necesario tener éxito en convocar a un aliado de alto vuelo, la inversión privada competitiva, mediano y largo plazo, tanto real como financiero. Esa debe ser la estrategia. Acá no me quiero extender mucho porque no tenemos más tiempo, pero acá intentamos demostrar que el cumplimiento, el éxito en el cumplimiento de esa estrategia macroeconómica central es condición necesaria para el éxito de cualquier cambio de régimen. Y a su vez llegaría a ser condición suficiente, porque una vez que aparece la inversión privada, casi todos los problemas de corto plazo. Por último, debemos tener en cuenta, y aquí sí hacemos una consideración que tiene cierto contenido político, una vez definida esa estrategia macroeconómica central, cualquier fragmento o componente particular de la estabilización o del cambio de régimen económico tiene que quedar subordinada a si favorece o no a esa macroeconómica central. Por ejemplo, queremos decidir si dolarizar o no la economía. No se trata de la teoría de las áreas monetarias óptimas, no se trata si la productividad de Argentina va a crecer más o menos que la de Estados Unidos, si los ciclos económicos van a tener cierta simetría o así. No, se trata de definir la estrategia macroeconómica central y ver si dolarizar la economía va a favorecer esa estrategia y ahí tomar la decisión que se debe tomar. Los pocos minutos que nos quedan voy a resumir rápidamente. Recuerden que había una segunda parte de este trabajo, que era dar algunas ideas preliminares, iniciales, de tres componentes del cambio de régimen económico. Algunas ideas sobre el programa macroeconómico, algunas ideas sobre el programa de estabilización económica de shock y algunas ideas sobre el programa de reforma. Sobre el programa macroeconómico ya está bastante definido que yo dije. Hay que tener una vuelta de campana de la insolvencia soberana y externa pasar a un régimen macroeconómico con solvencia soberana y externa. Acumular activos financieros y reales, no acumular deudas. Necesitamos ese cambio para realmente tener alguna posibilidad de éxito. Segundo, se debe aplicar, como intentamos demostrar, la estrategia macroeconómica central. Tercero, se debe sobreactuar, señores. Debe sobreactuar. ¿Qué quiere decir esto? En lo fiscal no vayamos al equilibrio fiscal, por Dios, vayamos a un fuerte superávit fiscal, hagamos lo imposible, pero vayamos. Y después de la reputación internacional que tenemos, después de 70 años de fracasos en lo económico financiero, no vamos a convencer a nadie que con un equilibrio fiscal está todo resuelto. Segundo, en lo externo tenemos que crear sesgos exportadores de todo tipo, aún fuera de los que nos aconseja la teoría económica derivada de la idea de los modelos de equilibrio general. Hoy Argentina es una circunstancia diferente a la de las economías ricas del mundo. Esa circunstancialidad, entre muchísimas otras cosas, nos dice que estamos en un punto fuera de la frontera, en un punto sumamente interior a la frontera productiva. Y por lo tanto, crear sesgos exportadores distorsivos, por lo menos en el corto plazo, hasta tanto volvamos a ocupar la frontera, debemos hacerlo. Y lo que tenemos en el pasado son solo sesgos antiexportadores, retenciones y demás cosas. Eh, con respecto al programa de estabilización de shock, y voy a terminar acá porque el programa de reformas estructurales, nuestro trabajo no aporta demasiado.
Creemos que una vez aprobado, discutido, analizado, presentado el programa macroeconómico de solvencia dual, hay que abrir la economía por 3 meses y liberalizarla en su totalidad. Todos los precios privados de la economía, inclusive en este caso, en estos 3 meses, el tipo de cambio nominal, que de nuevo, repito, es de único y libre, debe quedar incluida en esta etapa de 3 meses. Recuerden, esta etapa de 3 meses tiene que abrirse una vez que la sociedad empresaria, sindical, social de nuestro país, como los organismos internacionales, sean multilaterales o privados, hayan tomado conciencia de que hay un programa macroeconómico que asegura la solvencia dual. O sea, asegura de allí en adelante contracción de pesos y oferta excedente de deuda. En ese contexto hay que abrir la economía por 3 meses y serán todos los precios relativos importantes. En ese mismo periodo, el sector público debe a su vez reacomodar sus precios con injerencia pública, incluyendo en este caso los salarios registrados, las tarifas de los servicios públicos, combustibles, impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es una compleja operación, a la cual me refería al comienzo, público-privada, donde de nuevo, sí, estabilizar es crecer y redistribuir, puede ayudar enormemente a que esa operación de coordinación público-privada se pueda llevar a cabo. Finalizados los 3 meses, todos los precios con injerencia pública, en este caso también el tipo de cambio nominal, quedan congelados por 9 o 6 meses. Mientras que todos los precios sin injerencia pública, esto es, los precios privados, quedan absolutamente liberalizados. Con respecto al programa de reformas estructurales, lo único que decimos, porque no hemos avanzado demasiado sobre esto, es que si se puede y hay reformas estructurales que no resultan desfavorables a la estrategia económica central, para entrar. Y con los interesantes programas parciales y fragmentarios que existen sobre cada uno de las... Muchísimas gracias, Adolfo. Bueno, eh, em, eh, abrimos, si te parece, abrimos ahora. reformas estructurales de largo Discúlpame, plazo que hay que agregarle a lo macroeconómico. Bueno, gracias. sí, por momentos ahora saltó tu audio, Aquí terminó mi chat. así que ajá, sí, sí, sí. eh, pero por momentos es como que saltó un poco Escucho el bien, audio. Jorge. Sí, que ahora me escuchás. ¿No me escuchás, Jorge? Sí, sí, Yo te sí, escucho ahora te escucho. perfectamente. Ah, no, que por momentos estaba saltando un poco el audio. Ahora está perfecto. Bueno, abrimos para las preguntas. Si alguien quiere preguntar, si pueden levantar la mano y y abran el audio, porque me parece más práctico que, eh, que hablen directamente. Em, Sí. y si no, levanten la mano así y abran el audio, sí. O sea, ya. Y abran también, por favor, el video, así es más una conversación. Tenemos como unos 10 minutos
para preguntas y respuestas. 10, 15. Dale, dale, José Luis. Buenas tardes, felicitaciones por la más que interesante exposición. Y mi pregunta o mi reflexión es, yo pienso que esta plataforma, que considero muy, pero muy interesante para nuestra nación, para nuestro país, eh, sería interesante que la escucharan los equipos de ambas formaciones políticas que irán al balotaje. Considero que muchas de estas ideas, el señor Sturzenegger, van más allá de una cuestión electoral entre dos formaciones políticas. Por lo tanto, a lo mejor creo que sería importante que muchas de estas ideas se difundan y se propaguen más allá de la contienda electoral democrática que corresponde eh, dentro de pocos días en el balotaje. Así que lo único que le solicito es una simple reflexión y felicitaciones por su presentación. Sí, dos palabras nada más. En realidad, el trabajo que hicimos con Pedro tiene un sentido exclusivamente académico. Es de política económica, pero no, yo creo que el hecho de rehabilitar, yo soy una persona de formación liberal, pero el hecho de en el trabajo rehabilitar las claves que pueden haber existido en ese lustro 0307, independientemente de quién haya sido gestión de gobierno en ese momento, me parece que por lo menos nos salva de algo, digamos, de que no somos ideológicos, dogmáticos cuando elaboramos alguna idea, sea esta buena o mala. Muchas gracias. Doctor, quería hacerle una consulta o una aclaración, porque a mí me parece correcto el enfoque que usted le ha dado, pero creo, o por lo menos es un estudio que yo comencé a realizar por ahí en el año 2005, 2006. Fíjese que ahí la curva comienza a descender de la inversión y la partida comienza la formación de activos externos. Por lo tanto, se canaliza el ahorro en una moneda que no es la nuestra, por lo tanto, va disminuyendo el efecto multiplicador del dinero bancario. Al no producirse ese efecto, es cada vez menor el stock de crédito. Como contrapartida, al haber menor stock de crédito, por lo tanto, no hay posibilidad de inversión. Creo que ese fue el declive que hubo en ambos periodos, en los 90 y en el del 2003 al 2010, que prácticamente hubo superávit gemelo, con una diferencia que, aunque tenía superávit gemelo y la inversión era muy importante, la inflación ya estaba en el 25% en el año 2005. Por lo tanto, yo en esa época recuerdo que presenté un trabajo académico con ese objetivo. Que a mí me parecía que, es decir, la formación de activos externos era el principal inconveniente que tenía la economía en esos años. No sé si usted lo ve parecido. Sí, yo tiendo a coincidir con usted, agregando tal vez lo siguiente. En ese periodo, la formación de activos externos se redujo y la fuga de capitales se redujo en forma importante. Pero ese marco macroeconómico que se generó, en mi opinión, en el segundo semestre del 2002, per dólar, y con ese vivo superávit fiscal primario, se fue deteriorando, porque ahí apareció de nuevo las corrientes populistas que fueron, y al aparecer la inflación, ya con mucha fuerza en el 2007, el superdólar se fue debilitando. Y todo eso también significó que fíjense que
Si me permite, podría poner un... Perdón, perdón un segundo. Eh, bueno, no, no perdamos tiempo, volvemos a la pantalla. Si querés La mostrar, no hay problema. inversión, la inversión privada en realidad aumenta casi el 40% de los primeros años, pero después se reduce enormemente la tasa de crecimiento de esa inversión privada. Y en gran medida es porque el populismo tenía esa gestión de gobierno, va gradualmente eliminando y anulando el cambio endógeno del régimen macroeconómico que se produjo en el segundo semestre. Así que eh, coincido que junto a este factor deben haber aparecido también una de las opiniones que usted comentó. Claro, pero usted puede corroborar esos años que, como siempre, la Sí, falta de inversión provoca una menor oferta de bienes y a su vez la formación de activos externos retiran recursos para poder importar lo que se necesita. Por lo tanto, a mi modesto entender, ese fue el principio del fin. Hasta la de los 90 fue exactamente igual. Comienzan las tensiones inflacionarias por ese motivo, es decir, por la falta de inversión. Y la falta de inversión es consecuencia de la falta de ahorro en nuestra moneda, porque Argentina debe ser uno de los países que tienen una propensión al ahorro mayor. No sé cuántos países pueden ahorrar como ahorramos nosotros. Es bueno, una falacia. El pero problema perdón, es que se ahorra en el sistema financiero. pero si usted analiza las cifras, recuerde que las reservas internacionales de libre disponibilidad aumentaron hasta el 2008 y llegaron a Sí. 56 mil millones de dólares por el superdólar, pero ese superdólar fue. Y de hecho, había una solvencia externa impresionante. Por eso yo me quedo con el lustro, aun cuando el bache recuperatorio en términos de datos se extiende hasta el 2011, en términos del gráfico primero. ¿Sí? Pero yo quiero analizar lo que fue un cambio excepcional en el régimen macroeconómico, originando un superdólar y un importante superávit. Y con eso el lustro me es más que suficiente. Claro, usted puede corroborar en estos momentos que también tenemos un superdólar y sin embargo hay cero inversión, hay cero ahorro, hay una inflación altísima. No, pero ¿por qué? ¿Por qué dice que tenemos superdólar? Y porque tenemos un superdólar. Debe ser de Superdólar blue. No, pero Y pero ¿cuántas se hacen en el dólar oficial? Muy pocas. Fíjese que hasta el agro tiene 30% de liquidar en el mercado libre. Ya estamos a 500. Y usted no, sabe pero, perfectamente que el dólar no, perdón. a 500 es un Digamos, país. tenemos una deuda por importaciones de 56 mil millones de dólares. Eso es todo dólar oficial, no es dólar blue. Correcto, pero me refiero que a 500 pesos, más o menos 510 creo que era por lo que miré ayer, la liquidación de exportaciones. Los ingresos de la mayoría de la población son africanos prácticamente. No sé cuál es el superdólar, qué valor es el superdólar. ¿Cuál es el valor del superdólar? Me parece que No, yo por lo menos tengo 35 años y recuerdo que esto debe ser de lo más alto, salvo algún periodo del 2002, pero no creo que se pueda equiparar. Y sin embargo, bueno, usted bueno, habló de los políticos es- internos, ¿cierto? Puede ser que haya ahí alguna relación. Sí, hay otra pregunta ahora de Elías Grandoli. Dale, no sé si querés abrir la cámara o la Hola voz. Jorge, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Eh, También a usted, Adolfo, brillante presentación. ¿Se me escucha bien?
Perfecto. Lo escucho Bueno, perfectamente. Adolfo, bueno, Adolfo, yo le quería consultar, era una pequeña consulta sobre que usted habló sobre el ámbito comercial en el plan de estabilización, una apertura completa de la economía durante 3 meses, ¿correcto? Em, bueno, No, esa... una apertura en los precios, perdón, ¿eh? Una apertura en Ah, libertad de precios. O ah, sea, bien, perfecto. no, no, pero de cualquier manera, todo el esquema mío es que el marco macroeconómico externo debe ser de plena apertura. Puede ser que haya por el lado de los importables, podría ser que yo aceptara algún gradualismo, pero por el lado de la exportación recomiendo súper y distorsivos sesgos exportadores. Pero perdón, te Perfecto. interrumpí. No, 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 está perfecto. Era esa pregunta que yo tenía, porque yo estaba pensando en que, bueno, el trabajo de Jorge Ávila se menciona como imperativo para poder sostener cualquier plan de estabilización, también una apertura comercial con las grandes potencias como, bueno, China, Estados Unidos, la Unión Europea y demás, porque le tenemos miedo. Bueno, la pregunta iba dirigida a que, bueno, nosotros, dado que, bueno, una de estas cosas, que es la apertura comercial, por ejemplo, le da credibilidad y le da un cierto aspecto de irreversibilidad al plan de estabilización y al cambio de régimen macroeconómico que usted enumeró brillantemente. Yo preguntaría, dado que, bueno, la urgencia, el tiempo es escaso y la urgencia es bastante alta, y dado que nosotros estamos en un acuerdo multilateral como es el Mercosur, ¿no se nos haría difícil incluso, o sea, a corto plazo está claro que es difícil, pero incluso a mediano plazo no se nos estaría haciendo un poco difícil la apertura comercial? O sea, ¿cómo sugeriría, por ejemplo, también usted que podríamos encarar esa parte de que, bueno, vendría a sostener también el plan de estabilización, ¿no? No, indudablemente que ese es un objetivo esencial de Argentina, la de económica, y yo creo que un esquema a la chilena es mucho superior que un esquema a la Mercosur, digamos, y que hay que usar todos los instrumentos y todo el reposicionamiento internacional que tiene el país en el mundo para ir abriendo la economía al mejor ritmo posible. Estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Eh, Adolfo, yo tenía una pregunta sobre el tema este de los incentivos políticos, porque desde ya los gobiernos quieren ser eh, reelegidos, pero da la impresión que de esos dos episodios que vos mencionaste, el episodio, digamos, de la década del 90 y el episodio después interesantísimo del 2003 al 2007, me impresionaron las cifras de inversión, pero da la impresión que hubo un manejo más profesional de la economía en los 90, mientras que en el segundo episodio, sobre todo después del 2005, después que lo despide a Labaña, el presidente, básicamente el presidente, que no era economista, era abogado, creo, empezó a manejar la política económica. Entonces, me parece que ese marco hay gobiernos que de alguna, vos lo mencionaste, que de alguna manera confían más en el equipo técnico y hay otros donde la economía, me parece, la subestiman como simplemente una cuestión de poder y no como una cuestión técnica. Entonces, me parece esa pregunta para vos. O sea, no necesariamente todos los políticos van a adoptar, me parece, las mismas tipos de visión súper cortoplacista. No, sin duda, Jorge, por eso yo hacía referencia que en el plano político hay policymakers normativos, policymakers positivos, pero el presidente, no solo de Argentina, sino de todo el mundo, es un policymaker positivo. Positivo no en el sentido de que tiene buen valor, sino en el sentido de que toma las decisiones de política económica. Entonces, lo que sucedió, por un lado, en el primer bache, o sea,
fue que un estadista que a lo mejor intuyó, como digo yo, decimos nosotros en el paper, intuyó nuestra conclusión de que hay cambios de regímenes económicos donde estabilizar no es ajustar, sino es crecer y redistribuir. Y por tanto le dio total libertad de acción a Domingo Cavallo y a su brillante equipo de la Fundación Mediterránea de ese entonces. Y entonces, ahí Cavallo y la Fundación Mediterránea actúan como un policymaker positivo, pero de hecho no tienen en cuenta los costos o beneficios políticos electorales de corto plazo. Por lo tanto, actúan también como policymaker normativo y consecuentemente en función del país y no en función de los electorales o beneficios electorales de corto plazo. Este, pero los presidentes, lamentablemente, hay que incluirlos, los más conspicuos policy maker positivos son los gobernadores. Ellos ven solamente el mantenimiento del poder, ven solamente los costos políticos electorales de cada una de sus decisiones eh, y no tienen, en mi opinión, excepciones, no se van a enojar todos, pero no tienen los principios de los policy makers normativos, que piensan a largo plazo, piensan en cómo deben ser las cosas y no cómo cada instancia de decisión. Y no debemos perder la esperanza de que cuando hay un cambio de régimen, un cambio de época, eso tiende a facilitar y a apoyar la aparición de policy makers más normativos. Y aparentemente, el país ha caído tanto. La situación de pobreza es tan alta eh, que por allí estamos. Un cambio de época es eso, es algo que crea un entorno donde se toman decisiones que el país antes no tomó. Y de hecho, las decisiones de los últimos 70 años fueron totalmente erradas en lo macroeconómico y en lo... Así que alguna esperanza debemos conservar, Jorge. Bárbaro. Ramiro Lajos tiene una observación. Sí, ¿se escucha? Buenas tardes. Muy buena la presentación. Yo quería hacer una consulta, más que nada en qué tiempo estima eh, que pueden llegar a haber resultados. Por ahí, por las diferencias, digamos, el lustro del que se habla, del 2002 al 2007, fue sobre un cambio de régimen importante, pero sobre una economía que no estaba indexada, y lo contrario que pasa en este Claro, momento. Segundo, que es una inversión sobre una capacidad instalada muy grande de la década del 90, cosa que ahora creo que estamos en una situación mucho más complicada. El cambio de productividad, que creo que ha bajado mucho en Argentina en los últimos 20 años, comparado con el 2002, y sobre todo la competitividad, porque el gasto público sobre el PBI en ese momento disminuyó mucho precisamente por la devaluación y la no indexación de la economía, cosa que ahora no pasaría, y además sobre la mitad del gasto público sobre el PBI, que era aproximadamente 20% y ahora es 40%. Entonces, tomando en cuenta esas diferencias, ¿en qué periodo de tiempo se podría llegar a lograr lo mismo, digamos? No sé si se entiende la pregunta. totalmente. No, primero estoy totalmente de acuerdo con tus ideas iniciales. Precisamente cuando yo consideré que conseguir un aliado de altísimo poder es condición necesaria para alguna posibilidad de éxito, hacía referencia precisamente hoy en un país concluido, sin infraestructura, con productividades bajísimas, competitividad pobrísima, eh,
con pasivos financieros y reales por todos lados, en dólares y en pesos. Precisamente, si vos no conseguís convocar con éxito a ese aliado, es un ejército que va a otra derrota espectacular, digamos, junto a las derrotas de los últimos 70 años. Es por eso que yo le doy tanta importancia a adoptar esa estrategia macroeconómica central. Pero ahora te comento lo siguiente. Yo lo considero una condición necesaria, pero la considero una condición que puede ser suficiente. Y con ello te estoy diciendo que si hay inversión privada, tanto doméstica como internacional, si el casillero de Ávila se pone verde, a la semana empieza el crecimiento de esa inversión. Y la inversión privada no solo resuelve la riqueza de la nación, resuelve la distribución del ingreso. ¿Sabes cuánto bajó, justo lo comenté? Bajó 36 puntos la pobreza, 36 puntos en 5 años. La jubilación mínima subió 129%, jubilación mínima real, la del poder adquisitivo. ¿Y por qué? Porque hubo inversión privada, hubo empleo de alta calidad, hubo crecimiento fuertísimo del empleo registrado con relación al no registrado. O sea, ojo, cuando yo digo que hay que convocar a un aliado de alto poder, es de altísimo poder. Y una vez que la inversión privada funciona, te empieza a resolver aún los problemas de corto. Por lo tanto, en ese sentido, tendería a pensar que si se logra convocar con éxito a ese aliado, rápidamente el país cambia, rápidamente. Bueno, eh, Perfecto, gracias. gracias por la pregunta, por tu pregunta, Ramiro, y por todas las preguntas. Y bueno, Adolfo, realmente muy, muy interesante y al mismo tiempo esperanzador que uno le puede encontrar la vuelta a las cosas. Así que eh, con ¿Puedo esto decir damos... algo, Jorge? Ah, dale, dale, dale. Sí, no, Y no, una evidencia adicional que respalda lo de Adolfo, y yo lo tomé escribiendo acerca de la génesis del milagro económico argentino del siglo XIX, de fin del siglo XIX. Yo me preguntaba que cuál había sido el papel de la apertura comercial argentina, el rol de Gran Bretaña en todo eso, o sea, el ingreso de Argentina de manera informal al Commonwealth de aquel entonces, si había sido eso o alguna otra cosa, y finalmente llegué a la conclusión que había sido la organización política argentina concretada entre el año 52, Caseros, y el año 61, Pavón. En un libro de Ferns, es un historiador económico de Oxford, nacido en Canadá, pero que trabajó toda su vida en Oxford, en Gran Bretaña, que está escrito sobre la base de información hecha pública después de pasado un cierto periodo. O sea, es información que se conoció ahora 50 años recién. Él dice algo que es muy singular, y es que semanas, meses a lo sumo, después de la batalla de Pavón, cuando quedó claro la integración de Buenos Aires a la Confederación, y cuando quedó claro que en esta parte del mundo había un único mercado en vez de un montón de pequeños mercados, y cuando quedó claro que había una única constitución y una única dirección política, en meses, no llegando al trimestre, empezó a verse recorrer las calles de Buenos Aires a banqueros e ingenieros británicos. Esos ingenieros estaban desempolvando proyectos para el trazado de vías férreas
para la iluminación por gas, para la ampliación o la construcción de puertos, y los banqueros estaban acondicionando el financiamiento para todo eso. Pero se lo vio ya con toda claridad en 1862. Y en esa década, de la década de 1860, pese a la guerra contra el Paraguay, la inversión privada, la inversión británica y privada en general, no mermó, estuvo creciendo sostenidamente. Es claro que hubo un cambio de régimen tras la batalla de Pavón. O sea, ¿por qué? Bueno, porque Urquiza entendió que, en fin, que la Confederación desde Paraná no podía liderar el país y que debía entrar a un acuerdo con Buenos Aires y que Buenos Aires, de alguna manera, tendría una posición de privilegio y se aceptó. Y entonces se borró del horizonte la posibilidad de nuevos conflictos internos, entre otros motivos, ¿no? Eso es todo. Quiero reiterar mi agradecimiento tanto a vos, Jorge, como a Jorge, el coordinador, y a UCEMA. Ha sido un gran gusto para mí participar por primera vez en tan prestigioso seminario de la universidad. Gracias. Estás más Gracias. que bienvenido, Adolfo, así que gracias a Adolfo, Pedro y a todos los asistentes. Ha sido un gran gusto. Muy buena semana.